1. Eclesiastés capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 11. Eclesiastés 1, del 1 al 11, está como a la mitad de la Biblia, después de Proverbios. Y leemos para la gloria de nuestro Señor, para nuestra bendición. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya esto ocurrió en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Amén. Querido Señor, gracias te damos, porque luego de este tiempo de compartir en comunión los cánticos, la adoración a ti, estamos ante tu palabra. Señor bendito, nos sentamos en esta silla de tu autoridad, que es tu palabra, para enseñarla, para predicarla, para proclamarla. Y aunque el que se sienta en la silla es débil, tu palabra es fuerte. Confiamos, oh Señor, que tú has de guiarnos por el camino correcto al considerar tu palabra. Que tu bendito Espíritu obrará en mi corazón y obrará en el corazón de cada uno de mis hermanos, cada uno de los oyentes. Y que tú, así como nos dispusiste para congregarnos esta noche, has de disponer nuestra atención, nuestro entero ser, para que tu palabra sea provechosa a nuestras vidas. Gracias por ello te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, el tema que queremos considerar en esta noche es en busca de la felicidad. En busca de la felicidad. Hermanos míos, la mitología habla de un rey famoso llamado Midas. Este rey Midas pensó que podría encontrar la plena felicidad al tener el don de convertir en oro todo lo que tocara. Pero cuando al fin logró este objetivo, este poder, este gran logro, lejos de hacerlo feliz, lo convirtió en el ser más desdichado de la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque él chocó con la cruda realidad de que el don que prometía una vida feliz y plena vino acompañado de la muerte. Hermanos míos, este don se convirtió en su condenación, pues gracias a ese don, él ya no podía comer, no podía beber, no podía amar. Así que con aquello que él pensó que ganaría todo, lo que consiguió fue perderlo todo. Perderlo todo. Bueno, pues hermanos amados, así como este rey del cuento, la gente trabaja, lucha, se esfuerza, se procura todos los medios posibles para ser feliz. Busca la felicidad como el tesoro más preciado. Desea la felicidad. Vivir una vida plena.
Y esto, hermanos míos, es algo que está en lo más profundo de nuestro ser, desear ser feliz. Pero la historia presenta al hombre como un ser infeliz. Y hoy bastaría con mirar las páginas de cualquier periódico o mirar alrededor nuestro para darnos cuenta que en nuestro tiempo no ha habido ninguna mejoría en cuanto a este asunto de buscar la felicidad, sino que por el contrario, la frustración humana es mayor, se ha multiplicado exponencialmente. Y esto no se debe a que los seres humanos no hayan logrado alcanzar grandes cosas, hermanos, no. La verdad es que hemos avanzado tanto en tantas cosas que si alguien del pasado pudiera leer un periódico de hoy, dijera que no, que eso no es verdad, que lo que está leyendo es ciencia ficción, una fantasía que alguien se inventó. Pero hermanos amados, a pesar de los grandes logros, el rico, el pobre, el famoso, el ignorado, el acompañado, el solitario, el sano, el enfermo, el intelectual, el ignorante, el tecnológico, el análogo atrasado, el joven, el anciano, todos, sin excepción, todos viven acompañados por un fiel amigo o enemigo, la infelicidad, la infelicidad. Hermanos míos, esto debería abrir los ojos a las personas para que vean que el problema no es esforzarse por buscar la felicidad. No está ahí el quid del asunto, como decimos a veces, sino que el problema está que su búsqueda siempre termina en fracaso porque están buscando la felicidad en los lugares equivocados. La buscan en los lugares equivocados porque el hombre mismo está viviendo una vida de equivocación continua. El hombre está extraviado. Así que al estar extraviado, el hombre está en total confusión. Una confusión semejante a los 6 ciegos de la fábula hindú que pusieron a tocar las partes de un elefante. Esta fábula dice que se le pidió a 6 ciegos que determinaran cómo era un elefante palpando diferentes partes del cuerpo del animal. Bueno, pues uno de los ciegos tocó la pata y dijo que el elefante era como un pilar, una columna. Otro tocó la cola y dijo que el elefante era como una gran cuerda. Otro tocó la trompa y dijo que era como una rama de un árbol. Otro tocó la oreja y dijo que era como un enorme abanico. Y otro tocó su panza y dijo como una pared. Al final, el que tocó el colmillo del elefante dijo que era como un tubo sólido y resistente. Pero ninguno en sí podía dar una definición clara ni tener una idea clara y acabada de la situación, porque vivían en la oscuridad. Así está el mundo. Muchos esfuerzos, mucho adelanto, muchos logros, pero a oscuras el logro resulta ser confusión, fracaso, infelicidad. Ahora, hermanos míos, Dios hizo al hombre para que fuera feliz. Dios no hizo al hombre para que viviera una vida de infelicidad, pero Dios hizo al hombre para que entendiera que la felicidad solo se puede conseguir de una manera. Y esa manera es estando en comunión con el Dios que le creó para su gloria. Es la única manera de conseguir la verdadera felicidad, porque ahora ya no estamos en el extravío, no estamos en la oscuridad, no estamos ciegos, sino que la gloria de Dios ha iluminado nuestra oscuridad y las tinieblas no prevalecen ante la luz. Y aquí, en el libro de Eclesiastés, el libro donde leímos al principio,
encontramos en lo que fue la experiencia de Salomón un buen ejemplo de lo infructuoso que es buscar la felicidad por los medios humanos. Buscar la felicidad solamente utilizando los recursos que hay debajo del sol, como él repite una y otra vez. Y encontramos cómo al final, cuando él mira más arriba, más allá del sol, él se da cuenta cuál es el único lugar donde vale la pena buscar. Un lugar donde, como nuestro Jesús dijo, el que busca halla, el que pide recibe, el que llama se le abre las puertas a la verdadera felicidad. Vamos entonces, hermanos, a mirar un poco lo que el predicador Salomón, rey de Israel en Jerusalén, como él se presenta, nos dice acerca de las formas erróneas de buscar la felicidad y de la forma correcta de buscarla. Veamos entonces primeramente, hermanos, las formas erróneas de buscar la felicidad. Él nos dice acá que él tomó varios caminos para encontrar la felicidad, utilizando los recursos que existen debajo del sol y utilizando esos caminos como fines en sí mismos, diciendo, bueno, si yo tengo esto, tendré la felicidad. Y luego chocó con una pared que le decía, no, sigues estando en la misma condición de infelicidad, de vacío y de aflicción de espíritu. Y uno de esos caminos que él tomó fue, bueno, era Salomón, el conocimiento. Esa fue una de las cosas que Salomón más apreció, el conocimiento. Y en los versículos 12 al 18 del capítulo 1, él nos dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré pues todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido, he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría, mucha ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender aún las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría lo que encontré fue mucha molestia. Y al añadir ciencia, lo que añadí fue dolor. Hermanos míos, si queremos hacer un resumen de este pasaje que acabamos de leer, encontramos que aquí Salomón nos dice que él realizó una búsqueda de la sabiduría como el ser humano puede hacerlo utilizando los recursos que hay bajo el sol, como ya dijimos, los recursos que hay en esta tierra. Y él reconoce que es un don de Dios el poder hacer este estudio de los fenómenos de la vida. Pero él encontró que si este estudio, si estas investigaciones, si este deseo de conocimiento solamente se hace por buscar el conocimiento en sí mismo como un ídolo, como un tesoro para alcanzar la felicidad, esto, hermanos amados, no nos conduce a la verdadera felicidad. Si solamente queremos tener conocimientos para alcanzar el título del gran sabio, el maestro, para escribir libros, para hacer tesis, solo como un científico naturalista, dejando fuera el conocimiento de la gloria de Dios que se refleja en su creación, Salomón descubrió que eso no era más que aflicción de espíritu. Y descubrió que eso solamente causaba molestia y dolor. Claro, hermanos míos, el conocimiento no es malo. La gente debe estar preparada para desempeñar una profesión, un oficio de manera eficiente.
Pero la búsqueda del conocimiento y de la verdad en las cosas no llena el vacío interno. La ciencia y la fe ciertamente comparten terrenos comunes. Ellos se reconcilian. La ciencia no está en contra de la fe, no. Todo conocimiento verdadero viene de Dios. Dios es la fuente de toda verdad. Pero el conocimiento solamente basado en lo que hay debajo del sol es vano. En lugar de acercarnos a Dios y a la felicidad plena, nos llevan a ignorar a Dios, a sacarlo de nuestra vida. Esa es la experiencia de los que hoy se consideran los más encumbrados, los científicos más altos. Entienden que no, que la idea de Dios es un concepto de las cavernas, de hombres que no son capaces de pensar. Así llega el conocimiento vano a colocar al hombre. Y cuando el hombre está en esa situación, pues es la persona más infeliz del mundo. Salomón, un hombre sabio, inteligente, conocedor de muchas cosas, terminó desilusionado. Todo el conocimiento que acumuló no le hizo un hombre feliz. Y así como resultó con él, resulta con todo ser humano. Hermanos míos, el conocimiento sin Dios envanece, como ya dijimos. Y lo que hace es que acrecienta el vacío. Es como cuando echas agua en un colador. Puedes echarte años y años echando agua en un colador. El colador siempre va a estar vacío. Eso lo descubrió Salomón, siguiendo el camino del conocimiento como una manera de alcanzar la felicidad. Entonces, a ese camino le marcamos una X, erróneo. Pero hay un segundo camino que Salomón tomó para alcanzar la felicidad. Y ese segundo camino fue el placer. El placer. El capítulo 2, versículos 1 al 3 y el versículo 10 dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí todo también era vanidad. A la risa le dije, esto es locura. Al placer le dije, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, no aparté mi corazón de placer alguno. Mi corazón gozó de todo mi trabajo, pero encontré que eso sencillamente era un ligero premio fruto de mi faena, cosa que no duraba, no permanecía y no traía satisfacción. Hermanos míos, Salomón trató también algo que muchas veces está muy apartado del conocimiento y de la sabiduría. Suele suceder que el conocimiento y la sabiduría te hacen ver con sentido común ciertas cosas y no te vas por un camino placentero porque ves las consecuencias a donde vas a llegar. Pero el placer procura que el juicio, el sentido común, el entendimiento se alejen. El placer embrutece. Así que Salomón entendió que por el camino del conocimiento no había futuro. Se fue por el camino del placer, un camino embrutecedor. El placer, hermanos, comúnmente propone despojarse de conciencia, de escrúpulos, de leyes, de compromisos. ¿Por qué? Porque el placer te dice, tú debes disfrutar al máximo y en total libertad. Así que tienes que despojarte de todo. Es como la ingeniosa canción que interpreta un artista puertorriqueño, donde aparece la conciencia peleando con el corazón por tener un placer peligroso. Él dice, me dice el corazón que debo tenerla, pero la conciencia me frena y me dice, hey, cuidado, no cometas ese error.
El placer entonces va a estar en esa pugna con la razón y con el conocimiento. Pero Salomón decidió arriesgarse en pos del placer, con propósito de encontrar algo de felicidad, aunque eso le hiciera parecer un bruto, inepto, como una bestia que solamente busca satisfacer una necesidad del momento. Bueno, hermanos, pues como ocurre con el conocimiento meramente humano, la búsqueda del placer como un fin en sí mismo, como que para eso solamente es que vivimos, siguiendo la filosofía de los que dicen lo que gozamos aquí es lo que nos llevamos cuando nos morimos. O como decían algunos en la época de Pablo, ¿cómo decían? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cuando se vive esa filosofía, siempre terminaremos en un encontronazo con la misma pared con que se estrelló Salomón. ¿Qué dijo él? Esto también es vanidad. Esto también era vanidad. Hermanos míos, Salomón en verdad probó muchos placeres. Su testimonio registrado en el texto sagrado puede dar mucho en qué pensar. Juega lo que él dice. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. No aparté mi corazón de placer alguno. Bueno, nuestra mente ahí libremente puede comenzar a pensar y al parecer el hombre no se negó ningún gusto, ningún placer. Sin embargo, hoy, hermanos, hoy existen más libertades, más opciones de diversión. Tenemos la radio, el cine, la televisión, el internet, los juegos de video, las discotecas, las fiestas, drogas, licor, tabaco, libros, películas. Las opciones sobreabundan. Pero trágicamente, hermanos, encontramos que los mayores consumidores de estas opciones de diversión son los candidatos más seguros a las adicciones y al suicidio. Así es, hermanos. Aunque la gente parece divertirse en las fiestas, las borracheras, al final el resultado es el mismo sentimiento de vacío que Salomón experimentó, aflicción de espíritu. Así que el camino del placer también tenemos que marcarle una X. Camino errado, camino equivocado. Ahora Salomón probó también otro camino. Y es el camino del trabajo honrado y de la familia. Eclesiastés capítulo 2, versículos 4 al 6. El predicador nos dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Hermanos míos, Salomón también probó que hay algo que por momentos produce alegría y cierto nivel de satisfacción, y es el trabajo honrado o formar una familia, dejar su huella en la tierra y en la historia. Probó este camino como una manera de realizarse, de sentirse feliz y pleno. Quizá él tenía en mente lo que alguien dijo en una ocasión, que para ser un hombre completo había que hacer 3 cosas por lo menos. ¿Cuáles son? Tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Así que él se ocupó en varios proyectos de construcción. Inclusive hasta construyó el templo del Señor. Construyó su palacio, edificó ciudades. Y fue un hombre muy responsable cumpliendo con sus obligaciones. Pero hermanos amados, al final resultó que esto también resultó, bueno, eso mismo, en vacío, en aflicción de espíritu. Lo cierto es que mucha gente se refugia en su profesión, en su trabajo, para ver si ahí logra la verdadera felicidad.
al alcanzar prosperidad, crecimiento profesional o lograr el éxito en los negocios, alcanzar posiciones o llegar inclusive a alcanzar el poder político. Salomón fue un hombre próspero, poderoso. Sin embargo, nada de estas cosas le produjeron la verdadera satisfacción. La Biblia nos anima a trabajar, sí, pero también nos advierte sobre todo tipo de idolatría y la confianza en nosotros mismos que puede producir el lograr el éxito en el trabajo, en la profesión o en los negocios, puede convertirse en ídolo. Ídolos que nos dejan vacíos y muertos, como son los ídolos también, vacíos y muertos. Sí, es cierto que dentro de los grandes proyectos de la vida se encuentra la familia. Hoy más que nunca se ha dado mucho énfasis a la importancia de mantener unida a la familia, de preservar la unión familiar y la crianza de los hijos. Claro que sigue siendo la familia la base de nuestra sociedad y hay que cuidarla. Pero mucha gente ha pensado que en ella se encuentra el significado de esta vida. Y no, hermanos, no es así. Porque cuando viene la tragedia, entonces inclusive llegamos a enemistarnos con Dios, porque la tragedia se ha llevado a algún ser querido, como está ocurriendo en estos días debido a la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi esposa, a mi esposo, a mi hermano? Así que, hermanos, la familia puede también convertirse en un ídolo vacío y no puede para nada representar el máximo sentido y propósito de esta vida. De modo que aún en ese camino tan noble, el del trabajo y la familia, Salomón no encontró la felicidad. Y si nosotros miramos esas cosas como un fin en sí mismos, no encontramos tampoco la felicidad. Así que podemos tacharlo camino erróneo también. Y una última cosa que queremos señalar, una última opción que tomó Salomón y que es muy común también tomar a la humanidad en general, es el camino de las posesiones, las riquezas, las acumulaciones. Eclesiastés capítulo 2, versículos 7 al 9 dice, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Pero resultó que esto también era vanidad. Hermanos míos, ciertamente las posesiones son un engañoso simulador de felicidad. ¿Por qué? Bueno, porque las profesiones, las posesiones, suelen abrir la puerta a las otras propuestas de felicidad que hay en el mundo caído. Alguien dijo en una ocasión, poderoso caballero es don dinero. Y alguien cantó también en otra ocasión, cuando yo tenía dinero, me llamaban don Tomás. Ahora que ya no tengo, me llaman Tomás nada más. Hermanos míos, las posesiones, el dinero, las riquezas son ciertamente un poderoso, engañoso simulador de felicidad, porque todos los brazos se abren, los amigos se multiplican, los ofrecimientos, la capacidad, el poder adquisitivo de alcanzar las otras cosas que la vida ofrece. Se presenta una gran facilidad de lograr esto cuando tenemos posesiones.
Pero mis hermanos, Salomón no encontró la verdadera satisfacción y el significado de la vida en las cosas de las que él era dueño, cosas que eran muchas. Él era extremadamente rico. ¿Quién no ha soñado con tener mucho más de lo que ahora tiene? Pero como se ha demostrado una y otra vez, hermanos míos, el dinero puede comprar medicina, pero no puede comprar la salud. Puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. Puede comprar compañía, pero no amigos. Diversión, pero no amistad. Comida, pero no apetito. Cama, pero no el sueño. Y hasta un crucifijo, pero no un salvador. Así que, hermanos míos, ese camino probado por Salomón y con el cual quedó desengañado, también lo marcamos como una X, con una X, camino errado. Bueno, es lo que él nos ha dicho hasta ahora acerca de los caminos errados para alcanzar la felicidad, para buscar la felicidad. Y esas formas erróneas son entonces el conocimiento, el placer, el trabajo y la familia y las posesiones. Pero Salomón, qué bueno que aprendió de estas malas experiencias y nos ha dejado el ejemplo para que aprendamos de él. Como en una ocasión dijimos, una cosa muy buena que tienen los ejemplos es que podemos aprender de ellos sin que tengamos que experimentar el dolor, el sufrimiento que el otro pasó cuando se vio en esa situación. Cuando yo me miro en el espejo de alguien que ha pasado por una situación, yo no tengo que experimentarle en mi vida, estoy viendo en él cuál fue el fruto de esto. Así que esta experiencia de Salomón, como dice el escritor del Nuevo Testamento, se escribió para ejemplo, para enseñarnos, para que tengamos esperanza. Entonces, ¿qué nos dice él acerca de su experiencia? Que solo hay una verdadera forma, una correcta forma de buscar la felicidad. Y esa forma es, primeramente, procurando el perdón de nuestros pecados. Procurando el perdón de nuestros pecados. Por eso él nos dice en el último capítulo de su escrito, capítulo 12, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Y también nos dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto realmente, a fin de cuentas, es el todo del hombre, es la felicidad del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y el salmista nos dice en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos míos, es que la causa de nuestra infelicidad es el pecado. Mientras esa piedra de tropiezo no sea removida, no importa qué camino tomemos, siempre nos encontraremos con la misma pared: la infelicidad. De hecho, hermanos míos, si las cosas mencionadas antes, el conocimiento, el placer, el trabajo, la familia, las posesiones, que son regalos de Dios, no conducen al que no cree, no nos conducen siendo impenitentes, sin arrepentimiento, no nos conducen a la felicidad, es porque nuestro pecado las coloca fuera del propósito original con que Dios nos dio esas cosas.
Porque Dios dio esas cosas para la felicidad de los seres humanos, para nuestra felicidad, el conocimiento, el trabajo, el placer, la familia, las posesiones, todos son dones de Dios. Pero cuando nosotros, hermanos, vestimos esas cosas con la ropa del pecado, entonces ocurre como el mono, que aunque se vista de seda, mono se queda. Mono se queda. ¿Por qué? Porque esas cosas están separadas del propósito con el cual Dios nos las dio. Y ese propósito es que a través de ellas glorifiquemos a Dios y gocemos de Él por siempre. De Él por siempre. Así que, hermanos amados, si nosotros no resolvemos el problema del pecado, estas cosas nunca prosperarán hasta llevarnos a la felicidad. Porque Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado entonces es el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón está de continuo atrapado en el mal. Así que el hombre, hermanos, en su estado natural, no puede agradar a Dios. Y por consiguiente es infeliz. Porque si no puede agradar a Dios, va a seguir siendo infeliz por siempre. Su condición de pecador le impide disfrutar de los beneficios de la vida que Jesucristo ofrece. Así que, ¿cuál es la solución? Venir en arrepentimiento y fe a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo nuestras transgresiones, nuestros pecados son cubiertos, son perdonados por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. Por eso nuestro Señor dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Una vida caracterizada por el pecado es una vida de pérdidas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. El que vea en mí la fuente de la verdadera felicidad. Así que, hermanos, la verdadera felicidad se encuentra en la persona misma de Jesucristo. Cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, entramos en un verdadero estado de bienaventuranza, de dicha eterna. Es lo que dice el Salmo 40. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Tras la mentira. Así que Salomón aprendió que el verdadero y único camino hacia la felicidad comienza con el temor de Jehová. Con el temor de Jehová. Con el perdón de nuestros pecados. Con el arrepentimiento. Con la fe. Con la entrega de nuestra vida al Señor. Y un compañero inseparable de esto es el crecimiento en la fe. Se ha estado hablando acerca de el fortalecer la fe y el crecer en fe. Pues, hermanos amados, la felicidad no es solamente venir a Cristo y ser perdonado. Es también vivir una vida conforme a la vida que Dios estableció que viviéramos al estar en Cristo. Y es una vida dedicada a las buenas obras que Él creó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que hay que crecer en fe. Y ese es el llamado, hermanos, que el Señor hace en el Sermón del Monte, cuando habla acerca de los creyentes en las bienaventuranzas. Cómo va progresando el creyente en su experiencia con Dios.
Primero reconociendo la pobreza de espíritu y su incapacidad para alcanzar la felicidad. Dice, felices los pobres en espíritu. Y luego va aumentando su crecimiento, porque entonces llora al ver qué es lo que produce su infelicidad. El Señor dice, felices los que lloran. Y luego entonces adquiere una actitud de mansedumbre al conformarse, a ir conformándose a la voluntad de Dios y reconocer que solo en Dios está la vida plena. Así que Jesús dice, felices los mansos. Y ese creyente sigue creciendo y va deseando las cosas nuevas, las cosas que honran a Dios, las cosas que extienden el reino de Dios. Así que Cristo dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Y así sigue creciendo y creciendo y creciendo la experiencia de fe y de felicidad del creyente. Hermanos amados, amigos míos, Salomón reconoció ese único camino para alcanzar la verdadera felicidad. Luego de haber experimentado tantos caminos que prometían mucho, pero le dejaron seco, vacío, afligido, desesperanzado. Y claro, esa fue la vida de cada uno de nosotros antes de estar en Cristo. Y es la vida de todo aquel que está sin Cristo. Entendimos que necesitábamos de Cristo, que solo Cristo podía ser el tesoro máximo que nos trajera la riqueza verdadera, la felicidad verdadera, y abandonamos todo para tenerlo a Él. Como aquel mercader de perlas que encontró aquella perla que le deslumbró como ninguna otra jamás lo había hecho, y vendió todo lo que tenía para adquirir esa perla, la perla de gran precio. Esa fue la que le trajo felicidad. Y había vivido entre perlas toda su vida y había comerciado con ellas hasta que encontró una. Y esa fue the one, la indicada, la verdadera. Pues Cristo es eso para nosotros. Y es eso para todo pecador que venga en arrepentimiento y fe a Él. En arrepentimiento y fe a Él. Si una cosa, un creyente puede asegurarle a alguien que vive su vida solamente con lo que está debajo del sol, es que si mira más allá, como al final lo hizo Salomón por la gracia de Dios y lo hicimos nosotros por la gracia de Dios, encontrará que nada se compara a vivir la vida en Cristo. Que nada se compara a ser creyente en Cristo, pertenecer a la familia de Dios, que no hay felicidad mayor. Y que podemos entonces sentirnos identificados con Cristo cuando Él dijo, el que no aborrece padre, madre, hermanos, posesiones, aún la vida misma, por amor a mí, no es digno de mí. Sabemos que todo lo demás podrá tener su valor relativo, sí, y que tenemos responsabilidades con esas cosas, sí, pero que Cristo es nuestro tesoro, nuestra felicidad, nuestra responsabilidad primera. Pero amigo mío, si sigues viviendo tu vida buscando la felicidad de la manera equivocada en que la estaba buscando Salomón, estarás como esta canción que cantara un famoso artista brasileño por ahí por el año 1977, que quizá le traiga nostalgia a algunos al escucharla. Esta canción dice, tú fuiste la mejor cosa que tuve y así también lo peor en esta vida. Fuiste el amanecer lleno de luz y de calor y en compensación anochecer, tempestad y dolor. Tú fuiste mi gran sonrisa de llegada
y mi lágrima de adiós. Aquel inmenso amor que un día tuvimos y todas las locuras que hicimos fue el sueño más bonito que un día alguien soñó. Pero una triste realidad cuando todo se acabó. Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada, todo y nada y adiós. Y oiga como dice el coro, me enseñaste el amanecer de un lindo día y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno de amor y de alegría que terminó ¿en qué? En anochecer. Esa es la realidad del mundo. Y cito esta canción porque estoy citando, así como lo citó Salomón en su libro, el análisis de alguien que mira cómo es la felicidad debajo del sol. Así se expresa la felicidad debajo del sol. En un momento parece ser la mejor cosa que tenemos, pero luego se convierte en lo peor de la vida. En un momento parece ser un amanecer lleno de luz y de calor, pero luego se convierte en anochecer, en tempestad y en dolor. En dolor. Así es, hermanos amados, la búsqueda de la felicidad en este mundo separado del Creador, del Señor. Gracias sean dadas a Dios porque ha abierto nuestros ojos como creyentes. Y que Dios tenga misericordia de los que escuchan y aún consideran que sin Dios pueden hacer su vida, pueden encontrar realización, pueden encontrar felicidad. Señor, te damos gracias